Y dale que va, país, 7:02 de la tarde, día de muchas movilizaciones en el centro. Desde las 10, 10:30 de la mañana ya se empezó a concentrar la CGT, terminó alrededor de las 5 de la tarde y hasta hace minutitos nomás los movimientos piqueteros de izquierda fueron a la Plaza de Mayo. Día de esas 15 cuadras a la redonda del centro fueron un caos durante todo el día. Intransitable, Eddie. Sí. La realidad es que fue intransitable el centro y toda la ciudad en general, porque generó muchas dificultades para transportarse, pero la realidad es que había un mensaje que querían arrojar las distintas organizaciones, las que representan a la izquierda, pero también aquellas que representan a los gremios. Y la verdad es que el mensaje no fue del todo claro. Había como mensajes distintos y disímiles. En un ratito vamos a estar analizando básicamente qué fue... Tibio, diría. Lo de la tarde, bueno, viste, la izquierda es un poco más ruidosa y Sí, movilizaron claro, ellos más. son más claros. Pero lo de la CGT no quedó demasiado claro. No quedó demasiado claro a quién le estaban haciendo la marcha. Después vamos a tratar de ir recopilando los testimonios que encontramos, ¿no? Por supuesto. Pero si te parece, vamos con uno de nuestros interlocutores, nuestros actores que estuvo in situ desde el comienzo hasta que todo terminó. Gaby Prosperi, que está allí todavía haciendo su trabajo en la calle. Hola, Gaby. Hola, Marce. Hola, Eddie. Bueno, Hola. como ustedes dicen, una situación extraña, ambigua, y la desorientación, de alguna manera, y se puede describir así, se vio en el Congreso. Y lo digo porque estuve desde muy temprano allí. Uno, cuando va a una movilización de la CGT para hacer este tipo de cobertura, sabe que lo que se busca es una concentración, y ese mensaje del que ustedes hablaban se traspola justamente a través de las imágenes con la masividad. La concentración, cuanto más multitudinaria, cuanto más grande sea la foto, más masiva, mayor será el éxito justamente de esa convocatoria. Gaby, Bueno, vos que esto no tenés, se dio, vos por que lo tenés menos en el experiencia, Congreso. vos que tenés Sí. experiencia en la materia, esta no fue de las más grandes de la CGT. Bueno, fue muy disgregada. ¿Cómo podemos establecer si fue multitudinaria o no? Si tuvo éxito en cuanto a la convocatoria, la movilización, si fue tan disgregada, si tuvo tantos puntos de concentración y no un único punto. No hubo escenario, no hubo palco, no hubo oradores, no hubo una lectura de un documento, por lo tanto no hubo un lugar de concentración. Cuando nosotros llegamos por la mañana con el móvil a instalarnos justamente en el Congreso, pensábamos con los muchachos, con los técnicos, nos ponemos acá, nos movemos, no vamos a quedar atrapados en la multitud que seguramente se va a congregar aquí. Bueno, nada de eso ocurrió. Es más, la escenografía se estaba preparando con los globos o con los Zeppelin o con los pasacalles que habitualmente se colocan aquí, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, donde estamos ahora, cuando justamente se va a dar una manifestación de ese tipo tan multitudinaria. Y se preparan de esa manera los sindicatos bien temprano, colocando justamente esas leyendas en esos artículos, repito, globos, Zeppelin, pasacalles, para ganar de alguna manera la principal imagen ante la concentración. Bueno, no hubo concentración, exactamente, copar la parada. No hubo tal concentración. Estuvimos así de temprano y esperábamos esa masividad. No llegó nunca, porque no hubo ni concentración y hubo una marcha o una movilización, si se quiere, pero nada más, un pasar constante de agrupaciones, pero que se fue diluyendo con el correr de la tarde. Gaby, yo lo que pude ir acompañando con el trabajo que ustedes, junto a nuestra red de cronistas que estuvieron en la calle, tratando de acercarnos a los testimonios de la gente que se manifestó, mi sensación fue que no había un unísono en los motivos. No estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de la gente que participó. ¿Contra quién hacían la marcha? ¿A quién le estaban haciendo la protesta? ¿Cuáles eran las consignas de la protesta? El fundamento era la inflación, por supuesto, y el bolsillo, pero el reclamo no era muy claro. En tu perspectiva, que vos estuviste allí, con los que pudiste hablar, dialogar, no hubo tampoco demasiadas banderas. ¿Qué sensación te quedó? ¿Fue una demostración de fuerza o había una convocatoria concreta? Yo creo que la intención justamente era una demostración de fuerza por parte de la CGT, ganar la calle. Nosotros estuvimos justamente el jueves pasado, Marce, Eddie, en la manifestación y en el acampe que se dio aquí de el Polo Obrero. Y recordarán ustedes que fue muy, pero muy importante el número de personas que se congregó aquí. Mucho más
que la que se congregó en el día de hoy por parte de los grupos de izquierda y del sector del sindicalismo combativo. Y en ese momento realmente sorprendió la cantidad y daba para una fotografía masiva. Yo creo que también la CGT de alguna manera intentó contrarrestar eso, pero me parece que no le salió. ¿Por qué? Por esto que te comentaba al principio. El punto de congregación, de concentración, era el Congreso, más allá de que se iban a reunir para luego marchar desde el obelisco. Pero ahora, era el Congreso. Eddie, mostrar tarde, que la Plaza del Congreso podía ser llenada por la CGT. Lo vimos, pero eso no ocurrió. Toda la tarde y Eddie, en las redacciones teníamos la sensación de que no había tampoco una organización clara, porque había una convocatoria a los medios, a un llamado, o iba a haber por parte de la CGT un mensaje, después se transformó en algo que no fue puertas afuera. O sea, no fue alrededor de la gente, alrededor de las banderas o de esa convocatoria que en algunos lugares, como en el Obelisco, sí se sintió tal vez más multitudinaria, sino in situ. Yo te diría que la demostración de fuerza dentro del triunvirato de la CGT la dio Camioneros. Sí. Camioneros movilizó a Belgrano y 9 de Julio, ahí frente a Desarrollo Social. Tenían su propio camión escenario, desde donde se montó ahí toda la conducción de esa parte de la movilización, y casi que los camioneros hicieron su propia movilización. El resto de la CGT, por lo que yo vi y por haber visto montones de marchas de la CGT a lo largo de mi vida profesional, no puso toda la carne, toda la carne al asador, cosa que sí hacen después los movimientos de izquierda, porque se juegan, viste, es como que cada pelota es la última, juegan de esa manera los partidos. Pero ahí vos sabés, Gaby, que está también en la calle Marce Padovani, que estuvo también siguiendo todos los movimientos durante el día y tuvo más vista directa de lo que estaba diciendo ahora de la marcha de los movimientos sociales. Marce, ¿andás por ahí? ¿Cómo te va, Eddie? Hola, Marcela. Buenas tardes. Hola, estamos a unos metros de la Plaza de Mayo. Recién presenciamos la desconcentración. Acto incluido en el medio, digamos, entre Plaza de Mayo y la 9 de Julio. Hubo también un acto aquí de otra parte de la izquierda. Ustedes saben que la izquierda, más allá de que es un frente, cada sector quizás hace su acto, ¿no? Cuando así lo decide. Estuvimos, Eddie, temprano, Marce, temprano en el Obelisco. Allí comenzó la concentración, podemos decir, sobre la calle Cerrito. Después esa parte se movilizó y a partir de las 3 de la tarde, más o menos, empezaron a confluir aquí a Plaza de Mayo las distintas organizaciones sociales. Como solemos ver, como siempre, la mayor parte la aporta la gente de izquierda, ¿no? El Frente de Izquierda, el MST, el PTS, que representa a Miriam Bregman. De hecho, lo vimos pasar a Nicolás del Caño por aquí, pero el Polo Obrero. Pero antes de esto, Eddie, estuvimos en una conferencia de prensa porque veníamos siguiendo la marcha de la CGT. Después, Héctor Daer, que es uno de los triunviros, se fue a la conferencia de prensa junto con sus otros dos integrantes, ¿no? del triunvirato, digo. Moyano y Acuña. Son Pablo Moyano y Acuña. Si te parece, Eddie, vamos a escuchar lo que dijo Daer. Hablamos 2 veces con Daer. Primero para el programa de Maxi Montenegro y después fuimos a la conferencia de prensa. Te invito, Eddie, Marce, invito a la audiencia a escuchar una partecita muy cortita de lo que decía Daer esta tarde hace un rato. A ver. Es lo que venimos hablando permanentemente con los compañeros de los movimientos sociales, que lo que queremos es que los trabajadores sean formales, no queremos trabajadores de primera y de segunda. No importa dónde estén en relación de dependencia, si es una cooperativa, una multinacional, una industria nacional o estatal. Pero lo que queremos es tener trabajadores en convenio colectivo de trabajo y trabajadores formales. Bien, algo que están escuchando ustedes. Sí. Empezando perdón, voy a hacer un gran paréntesis aquí. Cuando se habla de tener personal en convenio y personal que esté en blanco, tenemos que mirar lo que pasa en las plantillas del Estado, en donde se han postergado muchos concursos, y no hablo de esta gestión, de muchas gestiones, y donde hay muchos trabajadores que están tercerizados. Yo veo las banderas ahí de ATE y UPCN que se han movilizado, claro. Pero estos representantes, que no son de un gremio particular, sino de todo un frente gremial, la CGT, también tienen que ver que cuando hacen esas manifestaciones
bueno, es al propio gobierno el que le tienen que reclamar, ¿no? En el caso de la enorme plantilla de dotación que hay tercerizada en los 3 niveles del Estado. Eso es algo irregular que va más allá del manejo de una empresa y que nunca se ha corregido. Digo que es esto y que porque... es parte, Marce, de la cantidad de reclamos Sí, y conflictos que por hay detrás supuesto. de esta marcha convocada bajo una Pero la consigna marcha como no se la Primero hace la el gobierno. Patria. Claro, fue una marcha con un lema sui generis que tapó, y cada uno también fue a jugar su propio partido ahí a la calle, ¿no? Y a mostrar para que cada cual viera lo que quiere ver. Los gremios estatales movilizaron, viste que UPCN y ATE a veces no se llevan tan bien, estuvieron Claro. bastante juntos en la movilización, sumando banderas, porque hay congelamiento de ingresos al Estado, que es también por lo que vos decís, lo que viene postergado y no tomar más. Entonces ahí hay una cantidad de conflictos solapados que no estuvieron a la cabeza de la movilización. Insisto hoy. en esto, digo, el reclamo no era el gobierno, pero el reclamo era los empresarios. Se habló en un momento, Marce, de AEA, alguien habló Sí. del Moyano. empresariado en sí, fue Moyano, fue el único, pero por lo pronto... Sí, una palabra- El control a quién. Una palabra, Marce, Sí. una palabra que sobrevuela un calificativo es el de especulación, especuladores. Esa es la palabra que está usando, o que usó al menos la CGT en el transcurso de la tarde. Quería agregarles un dato a lo que decían ustedes acerca de esta dicotomía, trabajadores registrados y trabajadores informales. De hecho, una de las banderas de la izquierda esta tarde fue que hubo 2 plazas. Una combativa, que según la izquierda verdaderamente era la de ellos, y que fue aquí en Plaza de Mayo, y otra la del Congreso, ¿no? Ustedes saben que la izquierda acusa habitualmente a la CGT y a todo el sindicalismo formal, digamos, de alguna manera, de ser la burocracia sindical. Esto viene de lejos, ¿no? Viene de los 70, la burocracia sindical de la izquierda acusando al sindicalismo peronista, básicamente. Bueno, hoy se repitió el lema de las 2 plazas, una de la izquierda aquí con Beliboni a la cabeza y otra de la CGT allí en el Congreso. Esto tiene que ver con lo que dijo Daer, porque esa fue la pregunta. Dice Daer, no, nosotros queremos que todos los trabajadores estén registrados, más allá de que sean trabajadores de los movimientos sociales o sean trabajadores formalizados como son los que representa la CGT en su totalidad, ¿no? Absolutamente. E insistimos sobre este punto también porque aquellos que no tienen un gremio detrás tampoco tienen paritaria. Entonces, tanto el monotributista, Claro. insisto con esto, como el tercerizado que tiene un contrato o aquel que lamentablemente está en negro, ni siquiera puede reclamar por una paritaria que ha llegado a estar retrasada frente a la inflación, pues no tiene paritaria alguna. Entonces, aquí es donde los gremios también tienen que hacer un mea culpa. Marce, vamos a seguir, por supuesto, de cerca cada uno de los testimonios que durante toda esta tarde vos también pudiste recolectar. Gracias por tu enorme trabajo. Ahora vamos a irnos con Gaby para Gracias a cerrar ustedes. también. Gaby, tu aporte con esta imagen que fue la plaza, ¿no? Así queda hoy esta plaza que estuvo hoy con mucha cantidad de gente. La realidad no sé si se Plaza sabe de Mayo, exactamente, sí. Gaby, Sí, el número. Yo te diría, Gaby, ahora nos Bueno. contás el número, pero yo te diría que Sí. esta es una película que viene por capítulos y hay que esperar el próximo. La CGT movilizó al Congreso, dejó la Plaza de Mayo para quien, según la liturgia peronista, no es más que del peronismo, y se la dejó a la izquierda. Se alinearon un poco con el planteo político del gobierno de ir al Congreso porque es el palacio del diálogo y donde hay que buscar los acuerdos, o sea, todo un planteo muy pacifista por parte de la CGT, pero los conflictos están por abajo, están solapados, siguen existiendo, hay un tema con los bonos y las paritarias, defensa de las paritarias, etcétera, etcétera. O Que sea, entre ellos no se ponen de acuerdo. hay una cantidad de temas que están por ahí. Pero ¿cómo estás viendo vos ahí este final de jornada después de tanta movilización y tanto movimiento ahí en la Plaza Histórica, Gaby? Bueno, como corolario, Eddie, Marcela, a ver si Nico, mi compañero camarógrafo, puede ir allí. No queremos invadir, es una situación difícil para la gente que está allí. Esa cola que vemos ahí es gente que está, bueno, llevándose algo calentito para tomar, para comer, de gente que habitualmente llega a la plaza aquí y les prepara algo caliente a aquellos que lo necesitan. Bueno, Muchos esto de ellos también lo viven que hay en que la calle, mostrar otros que de están trabajando. los no representados Claro. por la CGT, ¿no? Y ahí es donde el mea culpa me parece que también Claro. les cabe. Estos son los que no tienen trabajo, seguramente lo que tienen de ingreso, de changas, no les alcanza para poder tener la vida digna de no tener que salir a buscar cómo comer a la noche. Esta es la contracara de una marcha Es y de el una país que Plaza sigue de Mayo, rodando. porque, Gaby, esto es
todos los días, Y Eddie. Vos después vivís viene cerca la ahí. hora, y después viene la hora de dormir. Es terrible. El frío. Claro. El frío. Es el país En que la sigue calle, rodando, ¿no? La Es el país que sigue cantidad- rodando, la que tenemos cantidad de y que más gente allá que hay de las durmiendo en la luces y las calle. movilizaciones continúa aquí. Por eso, estas Claro, movilizaciones que exactamente, terminan tienen un fin, justamente. todos vuelven a su casa y hay otros que no la tienen. Así que también es la contraparte de una manifestación con un reclamo que siempre es insatisfecho. No sé si al gobierno o a los empresarios, pero el reclamo también tiene que ser visibilizado con todos. estas imágenes, Eddie. A todos, a todos. Es la realidad que hay que ver, porque eso es cierto, ¿eh? O sea, cuando termina todo el movimiento habitual y cuando termina esta movilización, como vos decís, Marce, está lo que no se ve, lo que no tiene voz, lo que no tiene demanda, lo que no tiene nada. Te digo que es impresionante caminar por el centro, microcentro, por la avenida Corrientes, después de las 10, 11, 12 de la noche. Te digo que el panorama es de una desolación, te digo que entre que te indigna y te entristece. Triste, sí, la verdad que sí. Gaby, gracias también por tu trabajo con Marce Padovani, nuestros cronistas que han estado todo el día trabajando para acercarte la información minuto a minuto de esta movilización. Y está con nosotros Pablo Romá, que es analista político, consultor de opinión pública, para ayudarnos un poquito a pelotear cuál fue el sentido de este día de tantas movilizaciones cruzadas, que uno de los temores era que en algún momento no se encontraran y saltaran Sí. los tapones y la Los noticia roces. terminara siendo los problemas entre los distintos sectores ideológicos del movimiento obrero y social. No pasó, felizmente. ¿Cómo entender esta movilización de la CGT con una consigna tan flu, digamos, como... Flu se dice ahora, ¿no? Sí. El bebito flu, El bebito fiu, el, fiu. el bebito fiu fiu. ¿Cómo te gustó esa? Te quedó, El bebito fiu fiu de la movilización sindical. Bueno, yo creo que podría haber dos interpretaciones o dos lecturas. Una, si querés, más politiquera, ¿no? Yo creo que esta movilización le sirve más a Sergio Massa que lo perjudica, digamos, ¿no? Porque le da respaldo para sentarse a negociar, porque lo que está haciendo es una negociación con los empresarios, con los sectores del agro. Digo, ya la noticia de la tarde es que ya se empieza el mecanismo donde van el adelanto de las exportaciones. Digo, me parece que como lectura más política, me parece que le sirve para sentarse a negociar con un sector que hoy está muy duro. O sea que el abanderado ausente de esa marcha es Sergio Massa, según tu Ahora, visión. eso es una interpretación, digo, es lo no dicho. Y después yo creo que si uno quiere una interpretación más sociológica, bueno, hay problemas reales que el movimiento obrero, los sectores sociales están reclamando, que tiene que ver con la inflación. Ahora, Obviamente- perdón, Pablo, acá yo quiero hacer un punto. A mí me dio la sensación, porque insisto, me detuve mucho a escuchar los testimonios de la gente que estaba allí, que en realidad los propios representantes gremiales necesitaban dar respuesta a lo que las bases están reclamando, porque las bases están con la sensación térmica de un bolsillo que cada vez tiene más escasez. Y por más recomposición que se logre, no alcanza la velocidad de la recompensación a cubrir la velocidad de remarcación de los precios que esta gente tiene que... Todos, ¿no? Por supuesto, pero a algunos les cuesta un poco más abordar día a día. Entonces, ¿era para las bases que hicieron esta manifestación o era de apoyo a Massa? No, por eso digo, una lectura más politiquera, si querés, digamos, ¿no? Ahora, obviamente después, esta movilización, las dos movilizaciones, son producto de la desigualdad social en la que vivimos, digamos, ¿no? Y en la crisis económica en la que estamos. Tiene sustento real, si no armás una movilización o dos movilizaciones tan grandes de la nada, en frío. Algo pasa. Abajo hay presión, digo, ¿no? Por eso también el Evita tiene que movilizar. Digo, esta relación que hay entre los distintos movimientos sociales. El Polo Obrero hace unas columnas enormes, bueno, pero hace columnas enormes porque la gente quiere luchar, y quiere eleva tratar la de apuesta. conseguir algo para estar Porque mejor. Beliboni lo dijo hace mucho tiempo en nuestro programa y hoy fue la bandera de la movilización de la izquierda. Queremos que la CGT haga un paro, digamos. Van fuerte. Los corren cada vez más por izquierda Sí. a los representantes Literalmente en gremiales. este caso, porque son la izquierda, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una delimitación político-ideológica. El conjunto de reclamos, un poco de lo que hoy se planteó en las dos marchas, no era tan distinto. La diferencia es que para la izquierda el gobierno tiene una centralidad en esta crisis y para la marcha de la CGT, bueno, son los empresarios los que hoy forman parte de Los malos. A mí me llamó la atención que quedara la Plaza de Mayo para los movimientos de izquierda. Me gustaría después, desde la sociología, desde la historia, que me hagas un análisis. Pero yo planteaba hace un cachito que, a mi juicio,
La centralidad de la movilización de la CGT se la llevó Camioneros. El discurso más fuerte lo dio Pablo Moyano y tenemos un recorte para escucharlo. Lo que yo cuando me preguntan, che, ¿por qué la CGT no salió antes? Bueno, hubieron 2 años que fueron, digamos, tapados por la pandemia y la dificultad también de poder expresar este tipo de reclamos. Yo no estoy en una marcha de apoyo al gobierno. No. Y tampoco soy parte del gobierno. Tampoco, digamos, coincido con los que son parte del gobierno y le reclaman al gobierno. Cuando se especula con la política y se entra en las batallas abstractas de que, che, no, pará, vuelve la derecha. Obviamente que sabemos que el modelo de Macri le causó mucho daño a la Argentina. A todos, a trabajadores, empresarios, a comerciantes, a todo. Pero la realidad es que la situación no ha cambiado demasiado. Ahora está gobernando la izquierda o el peronismo o la socialdemocracia, no sé. Creo que lo primero que hay que hacer es ponerle sí. Yo digo lo mismo. Y para decirlo renuncié, para tener un poco más de libertad para decir las cosas. Yo no busco culpables. Lo que sí sé es que cualquiera que forme parte del gobierno tiene una cuota de responsabilidad. Denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios, están los medios de comunicación, están Mercados Libres, está la Asociación de Bancos, que hoy son los que quieren llevar un golpe institucional al gobierno. No va a ser la primera marcha si estos tipos siguen sacándole un plato de comida a los argentinos, que le siguen los salarios argentinos. Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle la multa, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario, responsables los especuladores. Vamos a seguir en la calle las veces que sea necesario, defendiendo al gobierno, pero también denunciando a estos hijos de p*** que le sacan un plato de comida a los trabajadores argentinos. Yo digo que pasa en las mejores familias lo que acabamos de mostrar, ¿no? Las diferencias de opinión que a veces terminan en diferencias muy importantes políticas. La sensación que me dio de un Facundo Moyano despegándose del discurso de Pablo fue real. Él los une el apellido solamente y es evidente. Y digamos que hoy la CGT está dividida en 3 sectores básicamente. Sí. Uno más ligado a la estructura más clásica del PJ, que es Daer. Otro más ligado al Frente Renovador Massa, donde militó siempre Facundo Moyano. Y el otro, que son básicamente camioneros, que está más ligado al kirchnerismo más duro y de hecho fue el discurso más duro y más confrontativo el de Pablo Moyano, ¿no? Hay una realidad, a ver, uno no puede estar de acuerdo o no, pero que es cierto que la administración pública tiene herramientas hoy para que si ve alguna situación de abuso, de dominio de una empresa, del mercado, tiene cómo legalmente adoctrinar a la empresa, por supuesto, defensa del consumidor, lealtad comercial, las leyes que están hoy en vigencia. Si no se instrumentan o no se aplican, y si hay... De hecho, ayer Massa anunció que cumplía con lo que había dicho en su asunción de estas denuncias por el tema de las importaciones, donde hay como 700 empresas con no sé cuántos miles de operaciones que terminan circulando plata negra. O sea, si se quiere hacer, se puede hacer. Y también insisto en esto, si hay abuso de posición dominante, oligopolios o acuerdos que van en contra del libre mercado, la administración pública, el gobierno tiene hoy herramientas para hacerlo. Da la sensación de que no las instrumentan. No sé si es como dice Pablo Moyano, que hay que decirle al presidente y en este tono que las aplique. Pero que hay herramientas, hay. Mi pregunta es si con eso solo dominás a la fiera de la inflación. La inflación es parte de la remarcación de un grupo de empresarios que se pone de acuerdo en un asado. Cuando ningún jugador tiene el dominio de toda la política. Por un lado, felizmente, pero por otro lado, sea que las decisiones políticas se apliquen como vos querés, siempre es bastante difícil porque hay que salir a buscar consensos. Luis, vos querías plantear alguna cosa. Yo no veía ningún trabajador hablando ahí. Yo veía un mega empresario especulador hablando ahí. Son dueños de todo estos señores. Dueños de todo en la Argentina. Empezaron hace 80 años defendiendo los derechos de los trabajadores y ahora defienden los intereses patronales de sus propias empresas, de ellos mismos. Dueños de campos, aviones,
Aras, media Argentina es de ellos. De hecho, de todo un sistema de empresas alrededor, el caso de camioneros, que abastecen al propio sindicato. Clínica, y El sector de la salud. De la salud, tienen Seguridad. estancia, seguridad, todo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? Un día perdido para la Argentina, otro día perdido más. ¿Qué se logra con esto, por favor? ¿A qué estamos jugando? Somos un remoto rincón del planeta donde todos los días nos dedicamos a pulsear a ver quién falsamente, con recursos de todos nosotros, moviliza más gente. Algún día va a salir la gente de verdad en la Argentina, la que está enojada, la gente de verdad, la gente no movilizada, la cantidad de ómnibus todos pagados por nosotros, esos ómnibus. Pero basta ya. A ver, hay una realidad. Digo, Luis, que los gremios tienen como recurso la huelga y que tienen derecho al reclamo es genuino y está bien que se visibilicen los reclamos. El punto es que es insólito cuando el reclamo no tiene la visibilidad de quién es ese referente al cual le están manifestando. Están cuidando sus privilegios, sus parcelitas. La pregunta, Roma, están mostrando los dientes del poder acumulado. O sea, ¿para qué lo van a usar? Pero dientes que no muerden ya, si nadie le tiene miedo. Nadie les tiene miedo. Bueno, no sé si el gobierno... No sé si el gobierno puede ser. Los gobiernos de turno le han tenido respeto, no sé si esa miedo. microinterna que tienen ahí. La A ver, pregunta, Pablo, Roma, ¿vos coincidís? La pregunta, Roma, es... A mí me parece que esta Argentina que vimos hoy, que solo entorpece a la poca gente que por suerte puede seguir trabajando todavía en Argentina, solo aleja a la dirigencia de la gente. Lo que pasó hoy, izquierda, derecha, no sé qué grupo, hay que hacer un curso para entender. Hay que llegar a la Argentina con un manual de movimientos piqueteros 1, 2, izquierda, derecha, no sé cuál, los sindicalistas A, B, C. Ahora, siempre estamos parando, cortando la ciudad. Digo, ¿a quién le sirve esto? Yo creo que la discusión tiene que ver con la condición, con la situación social, lo que decía recién. Me parece que es producto de una situación de desigualdad importante que venimos viviendo ya desde hace muchos años. Ahora, es cierto, las representaciones siempre tienen sus críticas y tampoco hay que ponerlo en términos de purismo blanco o negro. Digo, obviamente hay tensiones, hay contradicciones, hay distintas estrategias políticas. Yo creo que esto tiene que, por eso es lo que decía, me parece que, digo, en una lectura más política, esto es una movilización que sirve de presión para la negociación que está llevando el gobierno. Digo, ¿no? De tratar de acordar con un sector de los empresarios, tratar de bajar los decibeles de la confrontación política y económica. Y por otro lado, también tratar de captar, digo, como fuerza política para la CGT, para camioneros y sobre todo para la izquierda, captar un capital del descontento social, bueno, donde le permita también crecer políticamente y en oposición al gobierno. Tratar de agradar también la base propia de los otros dirigentes. Pues ¿sabés qué me pasa, Luis, a mí? O sea, yo creo que con enojarnos y decir esto no sirve para nada, que yo creo que una marcha como la de hoy no sirve absolutamente para nada. El tema es que eso después no termina, esa conclusión no termina teniendo correlato en la realidad de cómo funciona el poder de veras, porque se van a sentar con esta gente a conversar, se van a sentar a conversar las paritarias, se van a sentar a conversar en la mesa del Consejo del Salario, se van a sentar a conversar en una eventual rehabilitación del Consejo Económico y Social que le fracasó a Gustavo Vélez. Entonces sí, es cierto, tenemos un modelo sindicalista en la Argentina perimido, de una aristocracia obrera que ha hecho un negocio de la movilización, de los pobres, etcétera, etcétera, pero es lo que hay, es lo que tiene la representación y toda la política corre atrás de eso. Y ahí no hay ideología posible. Yo insisto, para mí habría que ver cuánto le pesa hoy al presidente esta movilización, porque el análisis de Pablo me parece coherente. Es su extrema debilidad, digamos. Y, a ver, que la propia CGT movilice gente diciendo nosotros comprendemos la delicadeza de la situación económica, es un respaldo al ministro de Economía. Ahora, cuando un Pablo Moyano mira al público y con el dedo índice acusa al presidente de no utilizar todas las herramientas que tiene, me parece que está clarísimo, ¿no? Quién quizás fue el perdedor por lo menos desde el punto de vista de la oratoria hoy.
Sí, me parece, como decía Eddie, yo lo vinculaba a la misma frase, digo, ¿no? Agarrar la lapicera a Alberto, digamos, ¿no? Esta idea de la debilidad o esta representación de la debilidad del presidente frente al poder económico. Bueno, la corrida cambiaria yo creo que planteó de alguna manera esa situación más claramente, digamos, sinceró, al menos no una debilidad, sino una estrategia, digo, para no ponerlo en términos, para no subjetivarlo. Una estrategia del presidente, digamos, ¿no? Que era tratar de llegar a acuerdos de otra manera, sin esa presión. Sí, lo que pasa es que esos mismos sectores, que son los sectores, los inversores o el mercado financiero o el empresariado de mayor poder adquisitivo, coincidían en que incluso con buenos modales y con buen diálogo con el presidente, no entendían el rumbo de la política económica, para no ponerlo sobre la espalda de Guzmán, ¿no? Ahora, ¿cuándo nos vamos a dedicar, Marce, cuándo nos vamos a dedicar a hacer algo productivo como país? Me refiero, yo entiendo los reclamos, ahora día tras día, tras día, tras día, gobierne quien gobierne, siempre hay quilombo en la calle, esa es la Argentina. No, y aparte ¿cuándo vamos a pensar el que tiene que trabajar lo sufre qué también. hacer con la cordillera enorme de los Andes, con la Llanada Pampeana, con la no sé cuánta cuenca ictícola más grande del mundo, con una Ucrania entera de cereales, con la quinta vitivinicultura de la tierra, poniéndole trabas y trabas y trabas y trabas, sí. y movilizando Luis, gente a la calle para... Tenés toda la razón. Yo lo que siento es que todas esas propuestas que son incluso mayores a los 4 años de gestión que tienen los gobiernos en Argentina no son propuestas de ningún sector político, tristemente, porque tienen que ver justamente con necesidad de acuerdos que pareciera que la política hoy no está dispuesta a dar. Un país sin liderazgo y sin capacidad de acuerdo. Una verdadera tarde de furia se vivió en la zona de Congreso cuando un chofer de colectivo empezó a golpear a un pasajero. Sí, siempre contamos que un conductor irresponsable, enojado, iracundo, insulta a un chofer de colectivo. Bueno, aquí es al revés. El chofer del colectivo a los golpes con un pasajero. Este es el video que fue tomado por otra persona. Fíjense que tiene también un bastón en la mano. Bajate porque te voy a romper la cabeza. Se escucha como uno de los pasajeros le increpa porque, según lo que se sabe, el conductor no había frenado como correspondía para que descendiera un hombre con una discapacidad. Y este es el video que fue tomado por... Ahí está. Ah, la pelota. Bajate la madre, bajate. Bajate, dale, bajate, dale. Bajate. Bajate, dale, bajate. Bajate la Lo hace caminar 500 cuadras, payaso, payaso. La tuya, te parió. Después de este video estremecedor de una Argentina violenta, vamos con Martín Rojas, que está trabajando en la cabecera de la línea de colectivos donde sucedió todo esto. Hola Martín, ¿cómo te va? Y estamos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en la cabecera de la línea 37, donde están los choferes, por supuesto, consternados por lo que pasó. La verdad es que no pueden creer la reacción de este chofer de 26 años, un chofer que estaba a prueba con un contrato por 3 meses, hace 2 meses que estaba en la empresa, y digo estaba porque las últimas informaciones que tenemos nosotros claramente, es que la empresa decidió ya desplazarlo de la empresa. No va a seguir manejando colectivos, por lo menos de la línea 37. ¿Cómo comenzó esta historia? Mientras trato de recuperar el retorno. ¿Cómo comenzó esta historia? Comenzó en Lanús, cuando una pareja de 80 años, un hombre y una mujer, suben a este interno de la línea 37, comienzan a circular en este colectivo, llegan hasta la zona de Congreso. El hombre toca el timbre, pero estaba cargado de pasajeros, este interno. El chofer espera que desciendan algunos de los pasajeros que estaban cerca de la puerta y no espera que este hombre, que tenía movilidad reducida, pueda descender del colectivo. Lo cierto es que
siguió. Ahí los pasajeros, el resto de los pasajeros comenzaron a pedirle al chofer que detuviera la marcha. Él se niega, dice que tenía que esperar hasta la otra parada y termina bajándolo mucho más adelante de lo que había pedido este hombre, que también le recriminaba eso al chofer. ¿Cómo continúa la historia? Bueno, este pasajero que estaba en uno de los asientos de adelante del colectivo comienza a insultarlo. El chofer, lejos de quedarse callado o acudir a algún efectivo de la policía que esté en la vía pública, sale de su asiento, toma un palo, un caño, no se sabe con exactitud qué fue lo que tomó, y comenzó a golpear a este pasajero, que luego se toma de uno de los caños del colectivo, de los caños que son para tomarse de la mano, para agarrarse del colectivo, y le hace una patada, le da una patada voladora al pecho al conductor de esta unidad. La verdad es que pocas veces se ve una situación como la que quedó grabada, registrada por una de las pasajeras, que contó lo que había pasado y que sucedió nada más y nada menos que aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que siento, gracias Martín, la verdad que es importante también ver cómo la empresa toma cartas en el asunto. Esta persona no está trabajando ya. Ahora, insisto, por más de que nos llama la atención, lo ponemos en pantalla, Eddie, Carlos, cada vez son más las imágenes que estamos viendo de reacciones virulentas con choferes en el normal tránsito. Hay una Argentina que está exacerbada y caliente. Evidentemente, lamentablemente, la furia y la intolerancia está llegando a unos niveles de violencia muy álgidos. Sí, la verdad que sí, porque lo que estamos viendo día a día es que esta bronca que hablaba Luis antes, que hablamos con Pablo también, esta bronca contenida por no poder transitar, por lo que fuera, aumentos, se termina descargando de esta manera. Me gustaría preguntarle a Martín. Martín, vos nos estás escuchando. ¿Está confirmado que al hombre este lo echaron? Sí, ahora sí, ¿no? Carlos. ¿Lo sacaron, Martín, de la empresa? La información que manejamos nosotros, según nos dijeron desde Recursos Humanos de la empresa, es que decidieron desplazarlo de la empresa porque no tuvo una actitud correspondiente a lo que tiene que hacer un chofer cuando sucede una situación como esta. Dicen, sí, los choferes que sufren a diario el tema de las agresiones de los pasajeros, pero lo que él tendría que haber hecho con lógica es o detener la marcha del colectivo y pedirle, como corresponde al pasajero, que descienda de la unidad, y en todo caso, si este pasajero no quiere bajar del colectivo, acercarse a una comisaría o a algún efectivo de la policía de la ciudad para que lo hagan descender. A ver, no hay dudas. Salir de su asiento y comenzar a los golpes. No es la forma, de ninguna manera podemos indicar que la violencia es la respuesta de ninguna manera, en ninguna ocasión, a ninguna situación. Lo que también vale la pena recordar es que más de un chofer, Eddie, se siente expuesto, porque estar transitando con estos niveles de gente irascible, de violencia, y también, como hemos visto también tristemente muchas veces, la delincuencia, porque son víctimas muchas veces de robos, los deja a merced de una exposición tal vez un tanto cruel. Y el tumulto de la gente y la cantidad de horas, andás a ver que trabajan, porque hay mucha gente que después hacen reemplazos, suplencias, cubren al otro, etcétera, etcétera. Andá a decir en esta situación laboral que el que maneja un colectivo o el que maneja cualquier vehículo de transporte público es como el capitán de un barco, digamos, el que tiene que mantener el rumbo, mantener la calma, ayudar a la gente, saber dónde para. Es una autoridad en el momento. Es la autoridad del lugar, sí. Se llega a situaciones así, está todo descontrolado, es un sálvese quien pueda, que no tiene solución. Martín, te quería preguntar, ¿sabés si hay alguna denuncia policial hecha? ¿Si hay una denuncia por esto? No, todavía no, Carlos. Vos sabés que averiguamos precisamente eso, si esta persona que fue agredida por el chofer hizo algún tipo de presentación en alguna de las comisarías de la ciudad, y hasta el momento no trascendió. Si la hizo, no se la hicieron llegar a la empresa. La empresa, por supuesto, está atenta a eso. Y esto que decían ustedes, los niveles de violencia que se manejan en la calle hacen que muchas veces los choferes y hasta los mismos pasajeros también han sufrido agresiones dentro de los mismos colectivos por discusiones. ¿Cuántas veces hemos relatado por el tema de los barbijos que terminan agrediéndose dentro de estas unidades? Bueno, esta situación no escapa de eso. Lo que sí llama la atención es la actitud de este chofer, que directamente se abalanza con un palo contra uno de los pasajeros.
Gracias, Martín, por tu trabajo allí. Estamos recolectando la información de lo que es este caso. Un caso más de lo que decimos siempre es una Argentina desquiciada, frenética locura, cuando tenés que transportarte de un lado al otro y sobre todo para ir a trabajar. La furia, la violencia y la locura al volante. Bloquearon la iniciativa de Ofelia Fernández. ¿De qué se trata esto, Martín? Vamos a hablar de política, de justicia y de policía también, porque hace unos meses, en junio pasado, la legisladora del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, lanzó un sitio web que se llama mapadelapolicía.com. Lo que buscaba y lo que busca Ofelia Fernández con este mapa es tener una suerte de control ciudadano de las agresiones, de los casos de violencia institucional de parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Una persona puede entrar a este sitio web, se va a encontrar con un mapa y en ese mapa puede identificar, ahí lo vemos, los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y una persona puede decir, en la esquina de tal calle vi como un policía detenía a una persona, mientras la detenía le pegaba o le insultaba o vi un caso de gatillo fácil. ¿Qué fue lo que ocurrió? Florencia Arrieto, abogada, una mujer vinculada y que milita en el PRO, denunció a Ofelia Fernández por abuso de autoridad. Porque dice que en rigor, en esta página, se pueden hacer denuncias y que las denuncias se tienen que presentar o en comisaría o en la policía, que no puede suplantar una página web a una institución para poder recibir denuncias. La denunció la justicia y la novedad, que ahora le voy a contar que va a tener novedades prontos, es que la fiscal del caso, Celsa Ramírez, está pidiendo que se le dé de baja a este sitio web, porque entiende lo mismo que Arrieto, que Ofelia Fernández está cometiendo el delito de abuso de autoridad porque a través de esta página permite recibir denuncias de ciudadanos que fueron testigos o fueron víctimas de una violencia policial. Martín, esta página, la legisladora la hace a título personal, como tal o sí, a título personal, como parte de una ONG. A título personal, junto con otras organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo el CELS, y hay otras entidades que en la página se ve que forman parte de esta iniciativa. Pero es una iniciativa que hace Ofelia Fernández. Perdón, y como legisladora no tiene ella la posibilidad de hacer una iniciativa desde el fuero legislativo, que sería lo más normal. Una ley, algo que pueda responder directamente con una herramienta legal a esta situación que ella denuncia. Ya sería, ahí te tenés que poner de acuerdo políticamente con las otras fuerzas. Imagino que Juntos por el Cambio no querrá llevar adelante una iniciativa como Pero esta. escribir un proyecto de ley lo puede hacer, Eso, presentarlo sí, también. Claro, digo, pero mientras tanto hay que atenerse a las leyes que están vigentes. Este es el tuit con el cual respondió a esta situación la propia Ofelia Fernández. Ojalá la justicia no considere válida esta maniobra desesperada que le teme a la transparencia de las fuerzas de seguridad. Quieren dejarme claro que con algunos temas no vale meterse, pero vale, defendamos la herramienta. Yo leo un poco las posiciones y trato de sacar una primera conclusión. Hay leyes que dicen cuál es la manera de proceder ante ilícitos cometidos por ciudadanos comunes, fuerzas de seguridad o lo que sea. Si legislativamente quisieran armar un monitor de seguimiento a cómo funciona la violencia policial, etcétera, etcétera, debería presentar ese proyecto y tratar de discutirlo. Pero ese es el canal. Ofelia... Los otros tienen razón, porque dicen, mira, si sabes un delito, anda a denunciarlo. Bueno, ¿qué es lo que responde Ofelia Fernández en la justicia? Porque más allá del tuit, a este dictamen de la fiscal, la abogada de Ofelia Fernández, María del Carmen Verdú, que además es titular de una organización como es la Correp y que suele trabajar en estos temas, se presenta en la justicia y dice que la página no recibe denuncias. Que de hecho, cuando una persona busca hacer una denuncia, la propia página saca una leyenda que le dice que no recibe denuncias y le da los canales a través de los cuales puede hacer la denuncia. ¿Y entonces ¿para qué sirve la página? ¿Qué veías en la página? Perdón, yo no la conocía. Vamos a empezar a hacer la pregunta a coro. Correcto. Por día vamos a hacer una pregunta a coro. Bien, Eddie, me gusta. Saque esos 5, Es difundir información pública sobre el accionar de las fuerzas de seguridad para que otras personas puedan tener acceso. Pero las fuerzas de seguridad son solo de la ciudad, el abuso solo en la ciudad, o las fuerzas de seguridad pueden generar, porque como en todos lugares y en todo cuerpo puede haber una persona que mala vida esté
realizando un abuso de autoridad. No puede ser en la provincia de Buenos Aires, no puede ser en Santa Fe, en Córdoba o en Santa Cruz. Imagino que eso tendrá que ver con que Ofelia Fernández es legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero ella no está armando esta web como legisladora, porque no está presentando un proyecto de ley, está visibilizando una situación de abuso. Entonces ahí donde yo no comprendo, sí da la sensación de que hay una cuestión política detrás, pero si no lo armás y decís, vale para todos, vamos a visibilizar los abusos en general porque me embandero en esta causa. Esa es la parte que me parece una contradicción. Te digo, está invitada la legisladora. Sí, a mí me encantaría a charlar venir con cuando ella. quiera a contarnos este proyecto y todos los otros que tiene, porque aparte sabemos que es una persona que suele estar involucrada en polémicas que la inquietan y que la molestan. Es muy pero joven, bueno, aparte. para poder entender bien de qué se trata Le este cierro con proyecto. esto. Entre esta postura de la fiscal que pide bloquear la página y la postura de Ofelia Fernández que dice que continúe esto, hay un juez que va a resolver, es el juez Pablo Casas, que seguramente entre lo que resta de la semana podemos llegar a tener una novedad respecto de qué decisión, por lo menos en esta primera instancia, toma la justicia con estos dos pedidos. Bueno, con este tema cerramos esta primera parte de esta primerísima parte de Para que tengas. Para que tengas, lo rebautizaron ayer. Fue genial. Genial. Ya volvemos. Bueno, y seguimos en Para que sepas, al cabo de un día muy movido en la calle, en estas 20 cuadras que tienen lo que es el centro de la ciudad, hubo movilizaciones de todos los colores, básicamente de dos, pero en cada una de ellas también bastante variopintas porque hay distintos niveles de reclamos y de agrupamientos y de encolumnamientos políticos en cada uno de esos sectores. La izquierda fue a la Plaza de Mayo más tarde, al final de la jornada, la CGT fue a la Plaza del Congreso. Bueno, y la polémica llevó a que ni más ni menos que Luis Delía aparezca en esta movilización y hable. Y fíjate lo que dijo. Bueno, acá hubo un golpe blando, un intento de sacar a Alberto Fernández del poder y nosotros respaldamos al presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, en su pelea contra los formadores de precios y contra esta oligarquía macrista devaluadora que eligió el camino de la desestabilización democrática. Que sepa el macrismo, los factores de poder, que estamos en la calle y que el gobierno no está solo, ¿no? Es una manifestación a favor del gobierno, entonces. Nosotros respaldamos al presidente de la República en la pelea contra los formadores de precios y en la pelea contra los sectores financieros. Ahí Delía le ponía el moño a su postura, cómo él interpretó cómo era la convocatoria, ¿no? Está Sergio Romero, se suma a la mesa junto con Pablo Roma, es secretario general de UDA, Unión de Docentes Argentinos, y según nos dicen, a ver si esto es correcto, uno de los que participa de este tipo de organización, de este tipo de movilizaciones dentro de la CGT. Sí, estuvimos trabajando con un grupo de compañeros en la organización de la marcha. ¿Cuál fue, Romero, el sentido de la marcha? Porque no quedó claro, o sea, no quedó claro cuál era la convocatoria. Primero la patria, pero no quedó claro la convocatoria. Después cada cual sacó su propia interpretación. Yo creo que está clara y la política la debe leer. La gente está con muchas necesidades y mucha desigualdad. La inflación profundiza esta desigualdad, la gente está mal. Entonces uno le puede dar el título que quiera a la marcha, pero en realidad fue una reflexión que queremos que haga la política, todo el arco político. Es decir, no comparto para nada lo que se decía recién, es decir, aquí no se trata de desestabilizar a nadie, sino se trata de poner un plan económico. Lo que decía Delía. Claro, se trata de poner un plan económico en marcha que realmente llegue a las familias argentinas y a sectores que tienen empleo formal, que son los trabajadores que representamos. Pero, perdón, él lo que decía no era que era una marcha para desestabilizar, sino que él decía que era una marcha de apoyo al gobierno. No, sí, pero no es así. Nosotros apoyamos a los trabajadores. Nosotros representamos trabajadores formales. La Confederación General del Trabajo representa a los trabajadores formales. Y están con problemas la gente. Hay miles de compañeros y compañeras que están con salarios debajo de la línea de pobreza. Hoy, para no ser pobre, una familia necesita 104.000 pesos. Y tenemos por ejemplo, el sector que represento yo, un salario inicial es de 60.000 pesos. Ahora, a mí me parece más coherente esto que estoy escuchando de tu boca que lo que he escuchado hoy, incluso en las conferencias de prensa, Sergio, porque ponerle
la responsabilidad solamente al empresariado de la situación de desigualdad social que hay es no mirar que la política es responsable incluso también de custodiar que los intereses en los intereses de un mercado libre no haya posiciones dominantes, valga o no la redundancia de un empresariado. Ahora, cuando hablamos de paritarias, y ahí me quiero meter de lleno también en lo que está pasando con la paritaria estatal, los sueldos de los estatales o de los docentes a veces dan pena. Entonces ahí es donde no se puede mirar a otro lado más que a los gobiernos que gestionan. Mirá, voy por esa línea, es decir, primero nosotros marchamos también para fortalecer las paritarias, es decir, sentarnos con el empleador y empezar de alguna manera seguir muy de cerca este golpe fuerte que le da la inflación al bolsillo de los trabajadores. Lo que sí, a mí me parece que cuando uno habla del arco político, es un problema político, porque si no, no hubiésemos puesto un ministro de Economía político, no es un economista. Evidentemente, el propio gobierno está reconociendo que este es un problema político. Y a esta economía la resuelve la política, con medidas justas y razonables, que hoy todavía no la estamos transitando. Mira, yo te quiero mostrar, nosotros lo preparamos hoy porque yo decía, cuando los estaba escuchando en la conferencia de prensa y uno reflexiona sobre la especulación, un almacenero, acusar a un almacenero y de especulador es también no mirar la realidad de lo que tenemos en Argentina, que no es un mercado en donde solamente la gente puede ir a comprar a un gran supermercado, que son 4 o 5 cadenas que pueden participar de un eslabón fundamental en la formación de pesos. Si fuese así, tan simple, tendríamos ya dominada la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a correr de este lado para no tapar en pantalla, Eddie. Sí. Vamos a mirar un poco cómo están las paritarias. Digo, lo pactado con los estatales, que se reforzó y se tuvo que reabrir, producto de lo que pasó después del primer trimestre, se habían pensado en una proyección de paritaria del 40-42% y finalmente se pactó que sea del 60%. De junio a marzo, quiero aclarar esto, no de punta a punta en el año. El problema es que la proyección de inflación, cuando vos mirás la marcha de los precios, te hace presumir que tal vez se pueda tocar, y quiero ser no agorera en las cifras, un 90%. Hay economistas que dicen que cuando llegue marzo nos vamos a plantar en una inflación interanual de 3 dígitos, por la propia inercia o velocidad de remarcación de los precios. Entonces, aquí es donde el esfuerzo por una negociación paritaria llega tarde a merced de lo que está pasando en rigor en la calle. Podemos ponerle el nombre de especuladores, podemos pensar que son los propios empresarios, pero, momento, los empresarios pagan también paritarias. Tienen que ganar dinero para poder reforzar esos salarios justamente y más de lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué me paro en la puja de los estatales? Porque la referencia de lo que el Estado logra como paritaria es el rumbo que se marca después para los privados. Si esto queda con sabor a poco, entonces, ¿qué queda entonces para el sector informal, incluso de no representación? Cuando se hace una manifestación y se pone en énfasis que la puja redistributiva tiene que mejorar, acá yo insisto, hay mucho asalariado del sector público. ¿A quién le hacen la marcha? ¿Se la hacen al gobierno también? Debería, sí, claro. Mirá la foto actual. El sector, esto es en el INDEC. Yo ya sé que hay algunos que me van a decir que por qué miramos las cifras oficiales, porque queremos ser justos en dar siempre las mismas fuentes. Si yo me voy y me corro el sector del rubro privado, hay consultoras privadas que no están tan de acuerdo con esto que te voy a mostrar. Junio versus junio. Tomo la foto porque como vos del otro lado sabés, si tenés un representante gremial, no pasa que en enero llegue la paritaria, no es punto a punto año calendario. Generalmente se da después del primer trimestre del año. Junio versus junio, según el INDEC, la inflación fue del 64%. ¿Y qué pasó con los sueldos? Bueno, del sector público tuvieron una mejora, según el INDEC. Del sector registrado, y déjame hacer un gran paréntesis, de los que están dentro de la plantilla permanente, 73% de recomposición versus un 64% de inflación, prácticamente 10 puntos arriba. Y el sector privado, 68 versus 64. ¿Qué lee el gobierno? Que los bolsillos no están tan flacos. Ahora, el problema es lo que resta. Las cuotas pactadas de aquí a marzo del año que viene, o mejor dicho a enero, en donde se empieza a charlar de la paritaria del año próximo, son cuotas chiquititas al lado de lo que se presume será la inflación del último tramo del año. Es la gran preocupación que tiene el gobierno, que se está dando cuenta que ese objetivo que tenían de llevar a la inflación a un 2% para el último tramo del año no se está cumpliendo. Y si no se cumple, esto que les está dando relativamente equilibrado,
bueno, podría entrar en un franco terreno negativo, bolsillo negativo versus inflación. Déjame aclararte que esto es solo este año. Por supuesto que si miramos el cronograma de los últimos 10 años, el bolsillo del trabajador viene perdiendo y por goleada. Lo que pasa es que esa estadística no te la hace el INDEC. Acá te digo, Sergio, te doy el juego a vos para que me cuentes un poco desde tu sector, que también, insisto, esto es personal, fuerza de seguridad y gente que forma, que genera educación, deberían ser los mejores, también con los que brindan asistencia en el marco de la salud. Los mejores sueldos. Ayer estuve reunido un momento bastante prolongado con el ministro de Educación a nivel nacional y charlábamos de todo esto. Nosotros tenemos una revisión ahora en septiembre del salario docente. Yo no quiero docentes pobres en la Argentina. Contame cuánto está en promedio más o menos un salario del sector docente. E insisto, que muchas veces corren las instituciones con que, bueno, pero los turnos son más chicos. También insisto, tenés que tener la lucidez de poder estar 8 horas delante de chicos y formarlos y que tu capacidad de dispersión no esté. No se puede, es imposible. A nivel nacional nosotros negociamos el salario mínimo, es decir, que ningún docente puede ganar menos de lo que se negocia en la paritaria nacional docente. Hoy un salario inicial en la docencia está a 60.000 pesos. ¿Cuánto? 60.000 pesos. Estamos escuchando, ¿no? O sea, un docente que es sostén de familia, con la cobertura de cuántas horas de su jornada. Es un cargo, una jornada. Es un cargo a la mañana. ¿Cuántos o sea, un turno. ¿Cuántos docentes tienen un solo cargo? Y ahí, mirá, yo te digo, en la Argentina, para que tengas una idea, tenemos casi 400.000 docentes debajo de la línea de pobreza. ¿Con un solo cargo? Con un solo cargo, y algunos que tienen más de un cargo y no llegan a los 104.000 pesos tampoco. A eso le tenés que sumar el sector pasivo. Hay 11 provincias que tienen jubilados que pertenecen al sistema del ANSES. Para que te des una idea, en las provincias más pobres, un docente jubilado por el ANSES percibe un promedio de 50.000 pesos mensuales también. Ya tenés un problema en los activos, un problema en los activos, y los jubilados que pertenecen al ANSES tienen ajustes en su salario cada 6 meses. Ahora, hay un 40% que le dan a los jubilados en el segundo semestre, septiembre, febrero. O sea, date una idea de que... Situaciones como esta se repiten en todo el Estado y en toda la franja. Pero te das cuenta, ¿no, en Eddie? toda la franja de trabajadores. Si me paro en los porcentajes, fíjate qué engaño. Porque en el saldo de los papeles que lleva un ministro de Trabajo dirá, bueno, pero fíjate qué bien la recomposición. Ahora, cuando vos hablas del terreno llano, de los valores absolutos de estos sueldos, ¿qué haces con 60.000 pesos hoy? Nada. Entonces, ahí es donde yo te escucho a vos y digo, me parece coherente lo que estás planteando. Claro, vos estás diciendo la manifestación tiene que ser contra el gobierno, pero yo escuchaba a Pablo Moyano, recién el testimonio más temprano, decir que acá eran los especuladores de los empresarios y el sector financiero que se estaba robando la plata del trabajador. No ponía al gobierno dentro de la tela de juicio de las responsabilidades. ¿Vos coincidís con eso? Mirá, el empresariado tiene alta responsabilidad, pues son formadores de precios, o sea, tampoco los dejemos fuera del problema. Lo que pasa es que, te repito, esto es un problema político, lo resuelve la política. Dejar afuera al gobierno también es un error de percepción. Entonces, lo que nosotros tenemos que exigirle a la actual gestión que reaccione en términos concretos y empiece a sacar de la pobreza a miles de trabajadores. Hoy hay familias enteras que el 10 o el 15 le están explicando al resto del grupo familiar que no van a llegar a fin de mes y que no van a poder cubrir necesidades mínimas e indispensables. Esto no lo resuelve solo acusando al empresariado, lo resuelve también la política. Entonces, yo creo que son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Hoy se leyó de 1000 maneras la marcha, pero no hay que dejar afuera la lectura política. Y repito, el propio gobierno... La política y la lectura de la cantidad de conflictos y de situaciones que están planteadas bajo el paraguas de esta movilización. Hace un rato, Pablo Romá, lo tenés sentado al lado, nos planteaba, vos todavía no estabas, incluso por ahí hay mucha gente que no estaba mirando, así que por ahí sería bueno, decís, hubo muchas lecturas de la marcha. Repetir tu lectura de la marcha desde el punto de vista político, porque era casi como, a ver, vamos viendo de respaldo a la gestión de Sergio Massa para ver si arranca y puede ordenar las cosas. ¿Cómo lo veías vos, Pablo? No, un poco lo que decía, digo, más allá del contexto general de la inflación, los problemas económicos, que una lectura más política podría ser, digamos, que esta marcha le sirve a Sergio Massa para sentarse a negociar con los sectores económicos más dominantes, porque, digo,
tiene el respaldo político institucional del acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner y también tiene el respaldo de la calle. Y eso es importante. Y eso es una cuestión que se le discutía mucho a Alberto Fernández desde los inicios, que no movilizaba su capital político en términos de movilización social, ¿no? Y yo creo que parte de la discusión, o sea, en términos de la política, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Toda la discusión que venimos viendo adentro del Frente de Todos tiene que ver con el rol de intervención del Estado, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner haciendo mucho hincapié en el rol de intervención, de regulación. Bueno, Alberto Fernández con otra estrategia, digamos, ¿no? Y yo creo que, hoy la situación es compleja, muy delicada, muy delicada. La inflación es una apropiación de los ingresos vía precios. Pero eso está, creo que está clarísimo fuera de toda discusión y es el tema real, es el tema de fondo. Discusión política, ahora, ¿no? Al no haber sido la bandera visible de la movilización, me gustaría que uno de los organizadores de la marcha, al escuchar este planteo, nos digas, Sergio, ¿qué te parece? Si algo de eso hay, o sea, hay una demostración de fuerza en la calle, un compás de espera, pero con todas las banderas de reclamo ahí atrás, a ver cómo funciona la cosa. No, lo que él dice, en parte lo estoy compartiendo. O sea, nosotros estamos apoyando, porque estamos esperanzados en este proceso que se inicia con Sergio Massa. No cabe ninguna duda que generó una expectativa distinta y nueva. Pero insisto en este punto, o sea, esto es un problema político, si no, no tendríamos un político en la cartera de Economía. Esto lo resuelve la política. Es decir, los empresarios tampoco aumentan por sí los precios sin tener seguimiento del Estado. Iba a ese punto, ¿no? Porque también es cierto que llega un momento que se agota. La remarcación, vamos al comerciante pyme. Sí, remarcás el precio hasta que te das cuenta que no vendés, porque si no vendés tampoco vas a generar ganancia. Entonces ahí viene la ecuación de pongo un precio alto, vendo poquito, o pongo un precio más moderado y vendo por volumen. Gano más por volumen. En general se da esa ecuación. Ustedes, la lectura que tienen la CGT, que además tienen unos informes, déjame decirme, económicos muy buenos y un seguimiento de lo que pasa con la inflación certero, muy parecido con lo que después da a conocer el INDEC o las consultoras privadas. La sensación que tienen es que este es un efecto de un desmadre de la administración financiera del Estado, ¿o ustedes creen realmente que son 5, 6, 7, 10, 15, 20 empresarios que se juntan a comer, se ponen de acuerdo y dicen a partir de mañana todos 20%, a partir de pasado mañana remarcamos un 30%? Mira, no todo el empresariado es malo. Mira, yo te voy a decir algo. Ahora, los próximos días está convocado seguramente para dar tratamiento al salario mínimo vital y móvil. Ahí tenemos otro problema, me gusta plantear esto. Hoy la línea de indigencia está en 46.000 y pico de pesos. Y el salario mínimo vital y móvil está en 47 y pico. O sea, hoy los que perciben ese salario son indigentes. Entonces, pero nos vamos a reunir con empresarios con los que generalmente nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo no pondría debajo del paraguas a todos. Lo que creo que esto es un problema de la economía argentina. Hoy se habló de AEA, perdón que te interrumpa, Sergio, porque en la conferencia de prensa se nombró a este frente empresario que representa quizás a las empresas más importantes de Argentina. Tienen culpa en lo que está pasando, pero esto, te insisto, lo resuelve la política. No es exclusividad de un sector de la sociedad. Tienen gran responsabilidad los empresarios, pero la política tiene su responsabilidad. ¿Y dónde está fallando la política? Hoy tenemos este oficialismo. Claro, pero digo, pero antes hubo otro gobierno que también fue oficialista. Me parece que en este momento donde acaba de haber un recambio, es, si coincidimos con lo que plantea Pablo en cuanto a que la movilización de facto termina siendo un respaldo a Massa a la expectativa, ¿cuánto tiempo tiene Sergio Massa desde el punto de vista político para poder trabajar más o menos tranquilo en su gestión? Es un tema, desde que asumió hace muy poquitos días, es el tema de conversación. ¿Cuánto tiempo le damos? ¿100 días, fin de año, febrero, esperamos que pase el Mundial? ¿Cuánto tiempo sentimos que tenemos? No es menor lo que está diciendo, pero llegar al Mundial es lo que se dice en muchas esferas de gobierno. Mirá, yo lo que te puedo decir es que tenés expectativas sembradas. Yo en lo personal confío, porque lo conozco a Sergio, sé que es un hombre de muy buena voluntad. De todas maneras tiene en contra el tiempo, o sea,
la inflación va con mucha velocidad y la reacción económica es lenta. Entonces, tenemos la placa de Agus, perdón que te pida esto al aire. Dame los 15 días de agosto en una foto de inflación. A ver si lo podemos ir cargando. Mirá, digo porque estamos hablando ya gestión Massa. Se juntó el Vasco de Mendiguren, Tombolini, son economistas que eran asiduos de determinados sectores de la industria, del empresariado, se han juntado con los que antes eran sus pares, hoy les toca desde el lugar del funcionario. 3% de inflación. Estamos transitando la mitad del mes y ya acumulamos este número. Con lo cual la proyección va a ser más cerca del 4 o 5, porque la velocidad no se corrige. Como cuando vas con un auto, le metes primera, dale, llegás a 180 al auto, cuando pisas el freno no desacelera el toque. Entonces, ¿por qué me insisto en esto? Porque lo que vos estás marcando de los tiempos, las reuniones están. El reloj está ahí. El reloj está ahí. Que hay diálogo. Y hasta los empresarios te reconocen que con esta gestión es más fácil transitar un diálogo que con la anterior gestión económica, y no hablo de Bataki, sino de Guzmán. ¿Qué está pasando? Mira, el diálogo siempre tiene que... O sea, esto se resuelve con diálogo. Hoy nosotros nos manifestamos porque la Confederación General del Trabajo tiene una preocupación por todo lo que está pasando. Entonces, como decía él, hubo varias lecturas, pero yo creo que hay una lectura... Por eso fueron al Congreso. Yo creo que hay una lectura única, es decir, la gente está con necesidades y todos nos estamos expresando a favor de un buen rumbo económico. Nosotros estamos avisando de que no están bien las cosas. Hoy nos manifestamos para avisar que las cosas no están bien. Después podemos discutir cuánta culpa tiene el empresariado y cuánta culpa tiene la política. Pero lo real y lo concreto que la gente, el trabajador y lo que representamos nosotros, que somos los trabajadores formales, estamos trabajando en muchos casos con salarios de pobreza. Sergio, hay alguna parte que yo trataba de entender hoy. Si el empresariado y los gremios, los trabajadores, están viendo lo mismo, que es que evidentemente el rumbo financiero de la Argentina o económico está muy dañado. ¿Por qué no se puede repetir la misma ecuación que en la pandemia, en donde todos se pusieron de acuerdo y los gremios dijeron, bueno, pará, porque si la empresa no puede fabricar, no podemos estar pensando en paritarias, hay que sostener el empleo, el empresariado hizo lo posible también para sostener el empleo, el gobierno tomó las medidas adecuadas para que no haya una ola de despidos. Ahí las tres partes involucradas llegaron a una negociación que fue, digamos, dentro de todo, uno puede decir, podría haber salido mejor, pero no hubo despidos masivos, que eso es importante. ¿Por qué no se puede ahora lograr un acuerdo, un consenso? Si la mirada es igual. Yo creo que va a haber puntos de acuerdo. Por eso te dije que soy optimista. Sergio Massa es un hombre de muy buena voluntad. Recién inicia este proceso. Lamentablemente tiene el tiempo en contra. Va a tener que poner un poquito más de aceleración en las decisiones. Lo que sí, el panorama es difícil. Estamos hablando de salarios muy alicaídos, salarios muy bajos. Te voy a fijar una posición por lo menos que tiene el sector nuestro, el docente. Hay muchas cifras que son no remunerativas en el salario. Entonces se está hablando de una suma fija. Yo personalmente, por lo menos al sector que represento, yo estoy en contra de una suma no remunerativa. En la propuesta de la paritaria. Bueno, y fíjate vos que yo te mencionaba recién el caso de los jubilados. Cuando vos no tenés aporte, yo te estoy beneficiando de alguna manera relativa al activo y estoy complicándole la situación a los jubilados por la falta, a los futuros jubilados por la falta de aporte. Entonces tiene que haber un sano equilibrio en la oferta y en la propuesta que se le hace a los trabajadores. Y debe ser dentro del marco de la negociación paritaria. Yo no quiero decretos que digan tanto, 20.000, 30.000 de suma negra. Esto se discute en la negociación paritaria, enfrente del empleador, construyendo juntos un salario que permita que la gente empiece a vivir mejor. Lo que no quieren es que se convierta en tendencia el tema del bono y que se saque la paritaria como una vieja receta el bono. Negociación. O sea, en la economía argentina esto es una vieja receta, el bono, la suma no remunerativa. Los salarios, generalmente en la Argentina, si los repasás, están llenos de cifras no remunerativas. Pablo, vos en tu mirada de análisis político, ¿qué pensás que va a hacer el gobierno el día después de la marcha, ¿no? Hoy se movilizó, por lo menos los gremios mostraron también su poder de contener a las bases, porque tomaron
el reclamo de las bases y salieron a la calle, mostraron que están haciendo algo. ¿Qué sucede? ¿Qué pensás que va a suceder después? No, creo que, bueno, por eso decía, ¿no? Creo que ya hoy, recién salió una noticia que el sector del agro va a adelantar parte, empieza el mecanismo de adelantamiento de las exportaciones. Yo creo que el tiempo que tiene Massa es un tiempo social, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con la presión que ejerce hoy la inflación sobre el conjunto de la sociedad. Ese es el único tiempo que yo creo que lo apura. Ahora, obviamente, tiene que tomar decisiones. Yo sí entiendo que, y creo que esto lo dije una vez que charlamos, hoy me parece que el poder económico, los empresarios, es el sector más indisciplinado de todos los actores políticos y sociales, digamos, ¿no? Me parece que es el más duro, el que le está costando más sentarse a negociar, acordar, ¿no? Y acordar significa generar condiciones donde este proceso de desigualdad y de distribución de la riqueza tenga ciertos límites, digo, porque no este esquema no se puede seguir profundizando porque la presión social es muy grande, las condiciones de los sectores populares, los sectores medios, la presión es muy grande. Entonces me parece que lo que tiene que hacer Sergio Massa o el gobierno mañana es tratar de acordar para generar mejores condiciones donde puedan incluir a todos los sectores sociales, mejorar el ingreso, bajar la inflación y a partir de ahí empezar a transitar esta estabilización. Lo que no puede, me parece a mí, es seguir pensando que esta situación o esta crisis se resuelve con más ajuste o políticas que van a la generación de inflación. Coincidencia entonces de que el tema es eminentemente político. La CGT dejó la Plaza de Mayo libre, la tomó la izquierda para ir al Congreso, que es la caja de resonancia de la dirigencia política en general. Vos decís, Sergio, que tenés expectativa, esperanza de que haya un acuerdo de las distintas fuerzas. Es que lo tiene que haber. Ahora, voló por el aire la tranquilidad en Juntos por el Cambio a partir de la designación de Sergio Massa. Salió Lilita Carrió a acusar a media dirigencia de la oposición de ser socios, de estar confabulando, tener tratativas por abajo de la mesa, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese actor político es verborrágico, lo conocemos. Yo creo que tenemos que tener una mirada más madura, más adulta sobre lo que está pasando en la Argentina. Nos vivimos interpelando entre los distintos actores sociales y no tenemos una política para salir de todo lo que estamos planteando acá. Es decir, hay gente con necesidades. Yo creo que la política tiene la solución a la salida de esto. No tenemos que esperarlo de otro sector. Hay que tomar las medidas correctas, tienen que ser inmediatas y hay que empezar a construir rápidamente lo que se viene con acuerdos con actores sociales importantes. Uno es la Confederación General del Trabajo, otro es persuadir a aquellos empresarios que están dislocados, sentarlos, controlarlos. Es decir, hay salida. Yo creo que no solo anunciar cifras o bonos para paliar una situación y al otro día volvés a tener el mismo problema. Esto lo que necesita es un plan económico sustentable que lo debemos acordar entre todos, trabajadores, políticos, empresarios. Es decir, el problema lo tiene toda la sociedad argentina. Es decir, acá es fácil acusar, ¿no? Que esto, que aquello, que la política, que nosotros lo que estamos haciendo es buscar la reflexión de todo el arco político. Por eso nos fuimos a la Plaza de Mayo. Y por eso no van a un paro, digamos, que es lo que el Frente de Izquierda estaba reclamando. El paro es una medida que se puede dar en cualquier momento, es una cosa que la podemos hacer, pero lo que hay que razonar es lo que pasó hoy. Hoy hubo una manifestación del movimiento obrero organizado para llamar la atención. Ese es el primer paso. El que quiere entenderlo, que lo tome. Y después veremos el segundo paso. Bueno, dejar los puntos suspensivos. No está descartado del todo. Si no hay reacción política, podría la CGT penalizarlo del paro. ¿Hay voces en la CGT que piden hoy un paro? Bueno, de hecho, antes de hacer la movilización había dirigentes que pedían el paro. O sea, ustedes tienen toda la información. Se llegó a un acuerdo por mayoría de hacer esta movilización. Pero que fue razonable, fue prolija, porque también había muchos que decían que iba a ser esto, un desmadre. Fue prolija, fue organizada, nos expresamos pacíficamente. O sea, los trabajadores sabemos dar mensajes claros y pacíficos. Hoy fue un mensaje que lo lea quien lo tiene que leer. La política es uno de ellos.
Gracias, Sergio. Contundente mensaje. Gracias. Veremos cómo sigue la ecuación y si hay reacción política. Pablo, también gracias por haberte puesto el saco de para que sepas para poder analizar un poco la política de hoy, que fue un día tan difícil de analizar, Sí, decíamos. sí. Difícil de leer el mensaje. Bueno, pero buen la manifestación. repaso y buena Sí. sintonía. Gracias Saludos. a ambos. ¿Quién era Popito Salazar? Nos tenemos que remitir otra vez a la ciudad de Rosario. En el año 2013, en mayo del 2013, Claudio el Pájaro Cantero era la madrugada, estaba en un boliche, se fue a otro y cuando estaba orinando contra un portón, empieza a escuchar detonaciones y fue lo último que escuchó porque murió en ese momento. Claudio el Pájaro Cantero, el jefe de los monos. Y esto sucedió el 26 de mayo del 2013, hace casi 10 años. ¿Por qué cuento esto? Porque a partir de ese momento se supo que habían matado a quien no tenían que matar. Porque el Pájaro Cantero, dentro de la organización de los monos, el jefe de los monos, era el cerebro. Para aquellos que vieron la película El Padrino, él era el papel del padrino, no el hermano violento. Cuando se hace cargo Al Pacino del Padrino, uno dice, imagínense lo que hubiese pasado si Sonny, el hermano, se hacía cargo de la familia. Bueno, hoy la justicia cree que lo que sucedió con el pájaro fue eso. Mataron a quien no tenían que matar. Y a partir de allí, la locura en Rosario. ¿Por qué? 15 asesinatos vinculados a la muerte del Pájaro Cantero. Y el último fue el de Popito Salazar. Popito Salazar era la mano derecha de quien se cree fue el ideólogo de matar a Cantero. Era la mano derecha. El Pollo Bassi era el que estaba enfrentado al Pájaro Cantero. Ahora, perdón, en todo este relato, Sí. ¿Cómo juega la justicia? Bueno, una de las... Porque si es una venganza, digo, uno quiere que el culpable cumpla su condena y no que, digamos, finalice su vida de esta manera. Lo más llamativo es que están todos presos. Claro, por eso. Dale, dale. La cúpula de los monos está presa. Por eso insisto, digo. O sea, no es un impedimento estar preso para seguir cometiendo delitos. Que son esos informes que nos traías que son aberrantes. Eso lo contamos acá. Sí. Hay un informe de un organismo de la justicia que se llama la Procunar, que relató cómo los jefes narcos de distintas bandas, desde la cárcel, siguen manejando las organizaciones. Bueno, pero eso pasa en Brasil, En todos lados, el todos primer comando Claro. capital maneja todo el delito en Brasil y en Paraguay. Al jefe de los monos, Guille Cantero, le encontraron en su celda un teléfono de línea que tenía el cable No, es increíble. que llegaba desde una de las autoridades del penal. La pérdida de sentido de justicia es absoluta. Y ese titular del penal también fue investigado y fue metido preso. Seguramente se habrá iniciado una investigación, no sé. El problema es Aunque que haya la pasado- sensación de la noticia que nos da Carlos y de tantos informes que vos también has traído, Martín, es que pareciera ser que en este punto la justicia no existe, porque incluso cuando se hace justicia, porque los tipos van presos, la marcha de esta organización delictiva sigue su curso. Bueno, en este caso también lo que hay que entender es que hay Osvaldo Maximiliano Popito Salazar fue detenido en el año 2014 por un robo y por un asesinato. ¿De quién? De un hombre que había denunciado a la banda a la que Popito pertenecía, ¿sí? Que era enemiga de los monos. Un hombre denuncia al jefe de Popito, Popito va y lo mata. Le dan 12 años de prisión junto con su hermano, el Polo Salazar. ¿Y dónde está el tercer hermano de los Salazar? Muerto. ¿Por qué? Porque estaba vinculado al asesinato de Cantero. Lo habían matado al hermano de estos dos en venganza por haber matado al jefe de los monos. 15 asesinatos vinculados a la muerte del Pájaro Cantero. Y este fin de semana, para sumar a lo que contaba Martín recién con respecto a la justicia,
también el servicio penitenciario. Porque ¿cómo lo matan a Popito? Popito tiene una salida transitoria el fin de semana, el domingo, porque ya cumplió parte de su condena, entonces le empezaron a dar salidas transitorias. Y cuando volvía al penal el día domingo, desde un auto, una balacera infernal en el coche del servicio penitenciario, 25 agujeros. Así que imagínense. Ahí lo bajan. Y ahí estaba volviendo al penal. Cuando estaba volviendo al penal, en el medio de la calle. Eddie, ¿quién sabe que están trasladando al... Mirá, es un colador. Este es el costado izquierdo de la combi que trasladaba a ¿Solo le impacta Popito. a él? Y a uno de los guardias. Uno de los guardias iba con chaleco. El ametrallamiento es hacia el móvil del servicio No sé si se penitenciario puede donde iba agrandar la Popito imagen, adentro. pero Popito iba ahí adentro. es increíble la cantidad de balas que recibe esa unidad, Martín. En Rosario balearon la casa del gobernador de la provincia. Claro que sí. Balearon la casa del gobernador de la provincia. Que no tengas blindados los transportes de Santa Fe. de esta gente que está están todos ¿Y en eso la es mira. una pregunta o es una afirmación lo que estás haciendo? No, una duda, me parece que se cae de madura. O sea, no me creo una persona demasiado inteligente como para pensar eso. A eso quería apuntar, Eddie. ¿Cómo es que lo trasladan a uno de los más picantes del mundo del AMPA de Rosario, que sabían los servicios de inteligencia de Santa Fe, nacionales también, porque ojo, que estamos hablando de narcotráfico, sabiendo que este era un detenido muy picante, que estaba condenado a muerte ya hacía un tiempo por la banda de los monos, ¿cómo es que lo trasladan en un vehículo con mínima custodia? ¿En un vehículo que no es blindado? Sí, yo te confieso que sin conocer obviamente la información que vos traes, yo pensé que salida transitoria era, Popito, salís hoy, tipo sale, se abre la reja, se va caminando, lo van a buscar y vuelve cuando quiere. Acá lo trasladaban a la casa y lo volvían a llevar. Sí, estoy tratando de confirmar si era una salida familiar, que iba a visitar a un familiar. Se habló también, en muchos de estos casos, los reclusos para disminuir la pena lo que hacen es convertirse a alguna religión, formar parte del pabellón, sobre todo evangelista. Sí. Entonces que, entre paréntesis, la reinserción de delincuentes, el mayor grado de efectividad la tienen los que están en el pabellón, los que se reconvierten en algún tipo de religión. A las iglesias. Juegan un papel las iglesias evangelistas muy importantes en esto porque, a ver, los que reinciden a estos niveles son las excepciones, no son la norma. Es que acá, no es que acá lo que se cree que él integra el pabellón evangelista a propósito. Y que iba a haber, por eso es que lo estoy diciendo en potencial, habría ido a ver a un pastor evangelista el domingo, por eso hizo esa salida, y cuando lo trasladaban de vuelta al penal, a pocas cuadras del penal, esta balacera, y hay que decir que hay 3 personas detenidas que iban en un Focus blanco, que son los que se le cruzan a la camioneta del servicio penitenciario, y que están detenidos porque se le encontraron. Nombrá un arma, la tenían adentro del vehículo, la que quieras. De aquella movida ultrajudicial que hubo, que fue la Corte Suprema, todos los jueces federales que hicieron esta convención en Rosario, ¿qué quedó armado? ¿Las camionetas sin protección? No, bueno, eso no depende del Poder Judicial, eso depende del propio gobierno de Santa Fe, pero lo que quedó de eso hoy es, nada de esa reunión. La Corte inauguró una sala de alta tecnología para los juicios de narcotráfico y no mucho más. Uno de los máximos reclamos de la justicia es que se avancen en el nombramiento de jueces que investigan el narcotráfico. El Consejo de la Magistratura sí aprobó algunos concursos que tienen que ver con cargos para... Lo que pasa es que el nivel... Pero después todavía esos jueces no fueron nombrados. El nivel de urgencia de lo que está sucediendo evidentemente no alcanza con estos avances que vos estás... que tanto costaron lograr, ¿no? Y tampoco vas a tener resultados inmediato. En un mes, en una semana, en 6 meses, en un año. Esto va a llevar mucho tiempo porque, lo decimos y me parece interesante reiterarlo, quienes trabajan en estos temas en Santa Fe te dicen que por supuesto que el narcotráfico sigue siendo un problema, pero hoy el mayor problema es el negocio de la violencia que dejó el narcotráfico. ¿Sí? Sigue habiendo narcotráfico, como hay en muchos lugares del país, pero hoy ya es negocio mandar a matar. Ya no es solo la venta de drogas, sino el control del territorio. Exactamente. Ahí estamos viendo la camioneta, Eddie. Yo insisto, la cantidad de balas es increíble.
Estas son las que dieron, ¿no? Imagino todas las que no habrán pegado. Vuelvo. Punto. Balearon la casa de quien era el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Balearon casas de jueces. Balearon casas de fiscales. Balearon edificios judiciales en Rosario. El líder de los monos, Guille Cantero, en uno de los juicios que tuvo hace no mucho tiempo, en el comienzo del juicio, la jueza que preside el tribunal hizo algo de rigor, que es preguntarle a los acusados sus datos personales. Cuando a Cantero le preguntaron de qué trabajaba, dijo de contratar sicarios para matar jueces. Es una locura. Pero por eso insisto, a ver, la pregunta que hizo Eddie. Bienvenido a Colombia o México, ¿no? El comentario que hizo Eddie. ¿Cómo no vas a tener blindadas estas unidades móviles? Incluso para resguardo de la propia fuerza de seguridad que tiene que arriesgar su vida. Al tiro al blanco. En el Servicio Penitenciario Federal, que es el servicio que tiene las cárceles de máxima seguridad para los delitos federales, ha habido casos que no trascienden porque resultan, digamos, muchas veces menores. Las camionetas no podían salir de las cárceles con los presos porque no tenían nafta. El Servicio Penitenciario Federal, que es el servicio que tienen las cárceles de máxima seguridad más importantes del país, muchas veces no tenía nafta para ponerle a los móviles para trasladar a los presos. En este caso, vemos que es el Servicio Penitenciario de Santa Fe, porque, insisto, Popito estaba detenido por haber asesinado a otra persona y no estaba vinculado con un delito federal como es el narcotráfico. Para cerrar esta historia y tratar de comprenderla, cuando Cantero está en la puerta de esta disco, muy pequeña, muy informal, y es asesinado por la espalda de varios balazos, el dueño del boliche donde Cantero es asesinado, muere 6 meses después. ¿Cómo, Eddie? ¿Cómo, Marce? ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? Asesinado, a balazos. No, porque lo que creen los monos es que el dueño del boliche lo entrega a Cantero esa mañana. Que avisa que estaba ahí, que iba a ir ahí. El único testigo del caso, de la balacera, y cierro con esto, el único testigo que vio cómo le disparaban, nunca llegó a declarar en la justicia. ¿Qué pasó? Fue asesinado. Y estamos hablando de la ciudad de Rosario. Y vos decís, Luis, Colombia, México, la verdad que si con estas noticias no le pones un freno a la situación, y bueno, en algún momento todo es Colombia y Así México. es. Pero estamos juntos acá por otro tema Otro tema complejo. Complejo, pero no sé, yo te diría, no sé si esperanzador, porque no es esperanzador. Tampoco alegre para la ¿Vos Argentina. sabés que a veces me asustás? Sí, porque te traiciono. Sí. No sabés por dónde vengo. Sí, yo creo que querés sacarme una sonrisa de interés y en algún momento me vas a... Sí. No, mira, el tema es el siguiente. Según muchos estudios compilados en una revista especializada, que después fue publicado todo esto en un diario norteamericano, ¿cuál sería el lugar de la Tierra que sobreviviría a un ataque nuclear, a una guerra nuclear? Groenlandia. La Argentina. Argentina y Australia serían los lugares más seguros de la Tierra. Mira, a ver, este es un mapa... pará. No es mala noticia. No, esto es un notición. Esto es un notición. No es mala noticia. Pará que se nos va el rating abajo en pedazos, porque las buenas noticias no venden. No, pero hay malas noticias. Hay malas noticias. Mira, no, pará. Está todo analizado en simuladores, ¿no? Simuladores de cómo podría ser un holocausto nuclear. ¿Por qué hablamos de esto? Somos unos No. El secretario general de las Naciones Unidas, ¿te acordás? Hace un par de semanas, Marce dijo claramente, estamos a un error de cálculo del holocausto nuclear. No, y en Ucrania se les están cayendo las colillas en los registros de fuerza que están haciendo. Mira, y mostraste ayer cómo se están intercambiando cohetería después de la visita de Pelosi a Estos son Taiwán. los países con capacidad nuclear, ¿no? Si querés pongamos la lista primero, si podés cargar la lista. Ahí tenés, mirá. Esto a veces cambia. En total hay, para el 2017, 10.000 bombas atómicas. Mucho más poderosas que la de Hiroshima y Nagasaki. Mucho más poderosas. O sea, hay, no sé, 30, 40, 50.000 Hiroshimas o Hiroshimas. Estados Unidos encabeza, generalmente encabeza Rusia en otros
Obviamente este dato siempre es estimado, no te dicen exactamente no hay... inventario de bombas hoy, son estimaciones que se hace, 5.000 y 5.000 prácticamente. Casi, 4.900, 4.000. La paridad que quedó después de que el muro de Berlín, que hace 40 años que se acabó. Claro. Muchas de estas eran ucranianas, que Ucrania se las entregó a Rusia. Fue impresionante eso, a cambio de que reconociera su independencia. Bueno, salta a Francia, China, con 300, 254 China, 223 el Reino Unido, 124 Pakistán. Acá hay una competencia local, regional. 113 la India, Israel 81 y Corea del Norte 23. Si pasamos al mapa ahora, en el mapa podemos ver, perdón Agus que te tengo así, pero ahí podemos ver cómo las pueden disparar. Estados Unidos, aviones estratégicos, tienen misiles que pueden transportar en 15 minutos, llega a Moscú el misil. De larguísima distancia. Y de Moscú a Washington 15 minutos. Submarinos con bombas atómicas, con misiles, aviones, como decíamos. Pakistán, aviones y misiles. Israel, las 3 versiones. El Reino Unido, solo submarinos. ¿Te acordás que en la guerra de las Malvinas anduvieron algunos submarinos nucleares? No se sabía, era de propulsión nuclear, pero no se sabía si tenían misiles nucleares. ¿Tenían la bomba o no? Claro. Francia, submarinos y aviones. Rusia, las 3 posibilidades. China, las 3 posibilidades. India, las 3 posibilidades. Y Corea del Norte, incógnita, lo que habíamos dicho, tiene la bomba, tiene el misil. Todavía no se sabe si tiene la tecnología para miniaturizar la bomba dentro del misil. Y tiene a China ahí que le dice, quédate, aguanta. Bueno, pero ahora, párate. Dejemos este mapa. Un día en alguno de estos lugares alguien se vuelve loco, aprieta el botón. Aprieta el botón. Entonces, la simulación ¿qué tenemos que ver nosotros como el vergel donde se va a sobrevivir? Las simulaciones son terribles, Eddie. Empieza, estamos en una guerra ahora. Y sí. Suponte Rusia se siente acorralada, lanza una bomba táctica que se llama, que es pequeña, cerca en Ucrania. En consecuencia la OTAN reacciona, en 45 minutos, 800 millones de muertos. 45 minutos, si nadie para y se empiezan a retaliar, a contestar unos con otros. Claro, contestar. 45 minutos, 800 millones de muertos en el hemisferio norte. En un poco tiempo más, esas son las muertes por las bombas inmediatas. Inmediatas. Después se calcula que en poco tiempo se crearía una nube radioactiva y de polvo que impediría que los rayos del sol entren. La agricultura sufriría muchísimo, principalmente en el hemisferio norte. Ergo, hambrunas y radiación, porque la nube radioactiva, 5.000 millones de muertos. De los 7.000 millones de habitantes del planeta. Por eso, te quedan 1.000 y pico. Claro, estaba haciendo el cálculo del porcentaje. Bueno, los 1.000 que te quedan... 60-70% de la población humana. Los 1.000 que te quedan generalmente son del hemisferio sur. Hay poquitos en el hemisferio sur. Vive el 10% de la población del planeta. ¿Sabías que bajo el Ecuador vive solo el 10% de los humanos? Vivimos el 10% de los humanos. Ahora, estos estudios te dicen que la agricultura se mantendría con bastante normalidad en las llanuras argentinas, sudafricanas y australianas. O sea que vos tendrías menos polución ambiental, menos llegada de componentes tóxicos nucleares atómicos y podrías generar alimentos. Alimentos para poder abastecer y empezar de vuelta en estas regiones del planeta. Así que, a ver, ¿esto es una locura? No. Estamos con potencias nucleares amenazando el uso de armas nucleares. A ver, ¿es una locura? Sí. Sí, es una locura. Pero es posible. Es posible. Ahora, si es que puede decirse que hay una buena noticia, es que sobreviviríamos al holocausto nuclear, aquí en el extremo sur. ¿Viste que hay que quedarse acá? Te lo digo siempre. Con piquetes. Pero sí, con todo. Como sea, y que es un lugar seguro. Buenísimo, de ya volvemos. Es un espectáculo de primera y la verdad que venga acá Garín, bueno, Escobar. Son lo más, una belleza, la verdad es un lujo poderlo ver acá y unas voces espectaculares. Una experiencia muy linda tenerla acá en Escobar, o sea, fue la verdad emocionante, muy lindo. El microestadio de Garín, al cual también pertenece a la Municipalidad de Escobar, tiene una programación increíble, como Drácula,
como estuvo el otro día Palito Ortega, Fátima Flores, Topa y entre otros, las pueden ver a precios populares y no hace falta irse ni al Luna Park, ni a la calle Corrientes, ni a ningún otro lugar porque los tenemos acá en nuestro municipio. Es importantísimo porque la verdad que estamos acostumbrados a ir a Capital nosotros, a ver esta clase de espectáculos y la verdad que ellos vengan acá es algo que no se puede creer. Estamos muy contentos de todas las obras y toda la parte cultural que están inculcando. Muy lindo, la verdad, excelente la producción, los cantantes. El microestadio de Darín me pareció excelente. Me parece una fiesta que venga una obra de calle Corrientes al microestadio de Garín y me parece una forma de inclusión tremenda para que todos podamos venir y podamos disfrutar de algo tan lindo como una comedia musical que es una locura. Está él, me pongo contenta ya hasta ahora porque ya llegó y está haciendo ahí su entrada estelar el gran Adrián Sack con nosotros desde Atlanta y Luis se pone terrible. Cada vez que aparece Sack, Luis empieza... Para Luis ya preparé todo acá, mirá, lo tengo de nuevo, Ojito Luis, ojito. Porque viene... Mirá, yo te digo una cosa, lo que tiene ahí en el escritorio seguramente son los cuadernos de comunicados para mandarles a nuestros padres, porque es así, tiene alma de preceptor. Lo estás acusando de botón. Lo que popularmente se dice botón en el conurbano bonaerense. Hay alguien que no quería hablar de dólar blue en la Argentina porque era ilegal. ¿Quién es él? ¿Quién es quién? Por supuesto, el dólar blue no, él habla de dólar oficial. No era por el... Dólar oficial. Perdón, pero el dólar, hasta donde yo sé, el dólar, a ver si viene tan seco. Ahí está. A ver, mostralo. ¿Vos lo ves de color azul? Sí. Vos lo ves de color azul. Estos son los que te dan los cajeros, siempre te dan de venta. No te hagas el Es gringo. verde. Bueno, yo estoy en Estados Unidos y yo lo veo verde. Pero Después, Para, antes de hacer ostentación con la plata. Sí, claro. Mostrar el cartel de vuelta para $20. mostrar el cartel de vuelta para Luis Rosales. Porque Mirá, ahí va con la marcha. son dos consignas difíciles de cumplir por parte de Luis Rosales. Stop. Una que pare. ¿No? Exacto. Imposible. Sí. Y la otra, bueno. mostrar la otra. Mostrar la otra. Que gire. La otra no puede girar a la derecha. Ahí está. Señores, nada de ¿Sabés eso qué pasa? puede cumplirse. Nada. Ni parar, ¿Sabés ni qué pasa? Luis, cuando muestra su escudo heráldico, explica que viene de una gran dinastía de cingueros. Porque todos daban la lata, ¿viste? Era así. Era realmente así, ¿no? Para ti me muy antiguo con los datos, ¿no? ¿De gran dinastía de qué? ¿Qué? Los cingueros, los que hacen... Me gusta cuando hablan de cosas que no entiendo porque soy tan joven. Cingueros, los que hacen los techos de chapa que siguen. chapa. Aunque sea joven, techo de chapa siguen haciendo, No es con vos, no es con vos. Les voy a decir algo, momento. Agarro el piolín y agarro, Agustín me lo está tirando nuestro productor, vengo, Google, tercer algo piso, de data, por señor favor. Daniel Vila, viene. Acá nos ubicamos. Teníamos una noticia para darles desde Estados Unidos y ya acá me tengo que poner seria porque otra vez me vas a hablar del COVID y yo, acá viste que la gente ya está calmándose, sin barbijo. No te voy a hablar del COVID. No te voy a hablar del COVID. No te voy a hablar del señor presidente Joseph Robinette Biden, alias Joe Biden. Espérame un segundo. Agus, te la tiro. Ahí va. Dale. Toma, sí, atajala, mamá, porque, viste, ¿qué estás diciéndome que diga? Me ponen, chicos, no me cuidan. O sea, ¿de qué querés hablar? Vamos a hacer así de simple. ¿Para qué llamaste? ¿Qué querés contarnos? ¿Para qué llamaste, Sac? ¿De qué tenés ganas de hablar? Hice macana. Conmigo no. Hice macana. Escúchame. Conmigo si hay no algo te que pasa, yo sé Marce. Que no voy a decirte nunca es que te voy a contradecir acá. Todo lo que vos digas está bien. Así que en este momento, mira lo que te voy a decir. ¡Tac! Te la tiro. ¿De qué querés hablar, Adri? ¿En qué anda Joe? No, está bien. A ver, es cierto, yo había propuesto el tema COVID primero, pero quedamos en que era Gracias por mucho sincerarte, más interesante. porque ¿sabés qué pasa, no? Después yo Ahí salgo está, de acá ahí y digo, está. a ver, vengan. ¿Quién fue? Porque en el papelito no está, No, te claro. Y acá, a la audiencia la voy a hacer partícipe. Acá no está el señor Adrián Sack. Está acá, viste los invitados, porque Marcela tiene problemas de memoria, están los cortes que tenemos, y yo busco, viste, Gaby Prosper y Pado Ánimo. ¿Dónde está? No está Adrián. Así que, señor Agustín, hoy...
Pero pará, nos A estamos ver, sincerando. yo Vos habías propuse. vendido algo de COVID. Vamos a esclarecer esto en público. Sí, sí, sí. Vos vendiste el tema. Lo que pasa es que uno está grande y se olvida. Ya tenía tema 1 y tema 2, ya que hablamos de colegio. El tema 1 era el COVID. Y Agustín me dijo, bueno, está bien. Pero después le dije, hablemos de la popularidad de Biden. Y me dijo, ese me gusta, ese me encanta. Y entonces, bueno, ahí me tiré de cabeza. Dale. Aparte es muy más Vení con eso, para vení. esta hora, Si ¿no? tenés confianza en ese tema, vamos con porque es el Biden. que va. Vamos con Biden, entonces, mejor. COVID hablamos otro día. Mirá, pasa esto, ¿no? Que hay una suerte de veranito en este momento para el muy golpeado Joe Biden, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecieron encuestas. Como todos sabemos, cuando hablamos de tendencias, hay dos tipos de encuesta. Encuesta abajo y encuesta arriba. Bueno, empezaron a aparecer algunas encuestas que lo favorecen, pero, digamos, es una módica mejora. Él estaba yéndose a pique, justamente encuesta abajo, hasta rozar los 35 puntos de aprobación, que es el porcentaje más bajo que tuvo un presidente de los Estados Unidos desde que se registran las encuestas en un primer mandato y antes de las elecciones legislativas, ¿no? Que van a ser el 8 de noviembre. Y ahora aparecieron algunas, por ejemplo la de Reuters, que publica hoy, que ya le dan un 38% de aprobación, y las de The Economist, YouGov, que yo no les creo mucho, son encuestadoras británicas que siempre apoyan a los demócratas de manera invariable, que ya le dan hasta un 44% de Ahora, aprobación. Adri, Eso es más auspicioso. ¿Cuánto Sí. tiene que ver esta mejora en esto que venimos relatando semana a semana, que fue tratar de empardarle la situación económica que se le fue de control para los contextos de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que para Argentina sería muy controlado tener esos números de inflación o esa tasa de interés. ¿Cuánto tiene que ver esta situación en donde él posiciona a él mismo y a sus funcionarios en un lugar más combatiente desde el punto de vista de la guerra, del dominio de Estados Unidos en el mundo? ¿Cuánto tuvo que ver esa mejora? Mirá, lo que más tuvo que ver tiene forma de surtidor de nafta, ¿no? Recordemos, vamos a hacer por estos días, vamos a volver a hacer la visita. Sí. ¿Me prometés que vas a volver con el patito? Y compararla. Exactamente. Y vamos a hacer la comparación con la nota anterior. Tenemos un archivo, nosotros podemos ir ahí y mostrar cuánto costaba antes de las vacaciones acá, antes de que yo me fuera para la Argentina, y cuánto cuesta ahora. Y vas a ver que realmente el precio bajó sensiblemente. Bajó más de $1 el precio del galón de combustible. O sea que las ya cosas... se puede conseguir levanto la acá. mano acá y pregunto. Sí. En un país en donde hay una inflación importante, para ese contexto es importante, hay un momento en donde los precios pueden bajar, evidentemente. Sí, claro, claro. Y de hecho, ¿eso sucede en algún país del mundo? Wait. Es título. Claro, claro. Wait. Todo lo que sube baja. For your information, que será en el nombre algún del lugar. programa. Claro. Bien. Bueno, claro, Adri, exactamente. te dejo baja, la consigna. Baja y se reacomoda. Que se acomode la baja está bueno. Te dejo esa consigna para que vayas con el patito a cargar combustible y comparemos. Vamos a buscar el archivo de cuando lo hiciste hace apenas 2 meses para ver cómo estaban los precios. ¿Te parece? ¿Lo dejamos para mañana? ¿Patito o auto? ¿Cuál de las dos? Las dos cosas. Las dos cosas. Vamos con el auto mejor. Las dos a la final. La tengo que lavar un poco. Pero mañana nos traes mañana. esa perlita. Gracias, Adri. Dale. Gracias a vos. Y a ustedes. Chuchuá. Sí, me lo banco, ¿eh? Sí. Bailala que te queda bárbaro, dale. Bailala la tapa, por favor. Dale, que no se salva nadie. No, ¿sabés? Tampoco le mientas, Marta. No, pues vos sabés que yo pensaba que íbamos a venir de un segmento serio. Era pilón fijo. Se armó un descontrol bárbaro, o sea que ya le hicimos de teloneros a pilón fijo. Eso fue el asunto. No, se me ocurrió esta etapa de hoy, porque todos conocen que está en problemas. Ahí la familia Piñón lo está acusando de maltratador y otras cosas. Y esta etapa se lee así. Mostrame un cachito. Se lee así, ¿no? Se lee... A ver, mostrame un poquito. Así, ya ni Piñón fijo nos queda, porque esto es un país sin líderes, sin referentes, sin nadie a quien respetar del todo. Lo digo esto porque todas las últimas encuestas de opinión, que salieron muchas en los últimos días, nos dicen que no hay dirigente político que no tenga una imagen negativa superior a la positiva. Por ahí te pega en el palo
en alguna de esas encuestas Patricia Bullrich, o por ahí te pega en el palo en alguna de otras de las encuestas Facundo Manes. Pero estamos en un país sin liderazgo, sin nadie que sea respetado. Yo decía un poco en broma, un poco en serio, si la Madre Teresa hubiera sido argentina, la habríamos descubierto jugando a los naipes en la escuela de yoga de Buenos Aires, porque no podemos pegar una en cuanto a nuestras expectativas y a nuestros referentes. Ahí está Piñón Fijo, el ocaso del último intocable, con el payaso Krusty, ¿viste? El payaso de los Simpson, que está fumándose un pucho ahí, porque bueno, payaso malo es tapa. Esto no es una opinión sobre Piñón Fijo y su situación personal y familiar y la supuesta violencia o maltrato que se puede ejercer dentro de su casa. Esto es esto, no es ni Piñón Fijo ya nos queda como para tener una referencia que nos pueda dar una alegría. Pero acá Carlitos Estrione tenía información sobre qué es lo que pasó exactamente con Piñón Fijo y por eso lo utilizamos. A ver, una utilización política de la imagen de Piñón. Salió ahora a hablar, hace pocos minutos, mandó un audio en su Instagram porque Piñón Fijo denunció a través de sus redes sociales, de su Instagram, una foto de su nieta con él diciendo ya nos vamos a volver a ver los derechos de los abuelos, porque había una interna con sus hijos que se zanjó cuando los propios hijos de Piñón salieron a decir nosotros estamos enojados con él, nunca le prohibimos ver él a habló nuestros hoy hijos. por primera vez, pero no como Piñón Fijo, claro. No me río, pero es literal esta información. Habló como con su nombre y apellido que no se conocía hasta ahora. Sí, tal cual. Él arrancó diciendo Fabián Gómez. Hola, soy Fabián Gómez y ahí arranca su audio. Un caso que a Martín lo está desvelando, el de Piñón Fijo. Mañana te traes un informe. Mañana informe especial en profundidad. Pero el fiscal Luciano. No quería dejar de bailar yo el chuchuá porque me sienta bien. ¿Podemos irnos así? Ven arriba, dale. Poneme la música para despedirnos. Vamos con Gonzalito bailando el chuchuá. Dale, vamos. Río Revuelto.